En esta ocasión vamos a revisar el tema llamado balanceo de reacciones químicas. Balanceo de reacciones químicas. Primero, antes de revisar el método del día de hoy, debemos recordar que el balanceo de reacciones químicas se utiliza para comprobar de forma indirecta lo que es la ley de la conservación de la materia y la energía. Recordemos rápidamente que la materia y energía no se crean ni se destruyen, solamente se transforman. Por lo tanto, por nuestras limitaciones como seres humanos, debe haber un método para poder validar ese principio. Así que utilizamos uno de tantos, que es el balanceo de reacciones químicas. El balanceo en sí debemos visualizarlo como una igualdad. ¿De qué significa? Que si sabemos que en la química tenemos que las reacciones se dividen en reactivos con respecto a los productos, el balanceo nos dice, debemos de comprobar que la misma cantidad de materia que está distribuida en los reactivos se transforma a productos. Eso significa que la misma cantidad de materia que entra al proceso llamado reacción química es la misma que debe de salir como producto. Obviamente, en la práctica sabemos que eso no es 100% fiel, sino que hay un pequeño porcentaje que suele no perderse, sino que no va directamente a producto. Ya posteriormente en otros temas se maneja este concepto, que va a distribuirse durante o al resto del sistema. Obviamente la materia no se pierde, pero se ocupa en otro proceso totalmente distinto al que vamos a trabajar el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, ya que recordamos que el balanceo de reacciones químicas tiene que ver con la cantidad de reactivos, que debe ser lo mismo que la cantidad de productos, vamos a utilizar el día de hoy el método llamado método de tanteo. Ahora, el método de tanteo se basa o se fundamenta estrictamente en proporciones. Y recordemos que las proporciones son aquel valor que representa semejanza, similitud con algo anterior. Es decir, una cantidad o un dato debe ser proporcional o semejante a otro distinto. Por lo tanto, veamos un ejemplo de este método. Revisemos una expresión no tan complicada para que sea, digámoslo así, directamente sencillo poderlo revisar. Por lo tanto, tenemos la siguiente reacción. Fíjense bien. Tenemos la siguiente. Nos dice, por aquí, efectivamente, nos dice lo siguiente. Tengo óxido de fierro, que en este caso sería Fe, sería Fe2 o 3, que si vamos a ver con nomenclatura IUPAC, con la nomenclatura Stock, etcétera, tiene diferentes nombres. Le vamos a agregar carbono y esto nos debería dar como resultado, en el proceso químico, nos debe dar como resultado fierro más CO, que técnicamente es el famoso monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tengo identificada la reacción que vamos a trabajar, primer paso. Para poder resolver este tipo de ejercicios, el primer paso sería colocar los elementos en forma de lista. Solamente que esta lista tiene un orden. Vamos a poner aquí orden de elementos. ¿Cuál será ese orden? En primera instancia, van a ir colocados los metales. Recordemos que los metales son todos aquellos elementos que tienen ciertas características definitivas de este tipo de materia. Número 2, los no metales, que también pueden entrar los metaloides, las tiras raras o también conocidos como elementos de transición. Número 3,
van colocados los gases, toda aquella sustancia o elemento que esté en estado gaseoso. Y por último, no es que sea discriminatorio todo, pero digámoslo sí que es, digámoslo por regla, el último es colocar siempre al oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno, por la forma en que se comporta dentro de diferentes tipos de reacciones químicas, suele darnos muchos problemas al momento de encontrar aquellos coeficientes que vamos a utilizar para balancear. Por lo tanto, siempre se deja al final para que esto nos permita, si en algún momento necesitamos reajustar, sea de una manera más sencilla el reacomodo de estos números. Ahora, ya que conozco el orden que debe llevar o el acomodo que deben llevar estos elementos, vamos a ponerlo por aquí, vamos al siguiente paso. Siguiente paso es, ¿cómo voy a demostrar que esos elementos están en la misma proporción? Para esto necesitamos utilizar algo llamado coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico van a ser los numeritos que se colocan junto a los elementos para representar la cantidad que hay de cada uno de ellos, tanto en reactivos como en productos. Por lo tanto, comenzamos. Primero, según el orden, vamos a trabajar con los elementos. En este ejercicio, el primero que lleva mano sería el fierro, que es el metal. Siguiente elemento sería el carbono, que va como no metal. Posteriormente, el restante sería oxígeno. Como no dice la regla, siempre se coloca al final. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tenemos colocados en orden de lista nuestros elementos, comenzamos la primer cuenta. Para esto debo de recordar los subíndices o números que se encuentran junto a los símbolos de los elementos en la parte inferior, nos indica el número de átomos que tiene ese elemento con respecto a la molécula. Por lo tanto, en el caso del F2 o 3, cuando yo cuente al fierro, voy a colocar aquí un 2, porque tengo 2 átomos de fierro. Y ahora lo comparo con el lado derecho, y en este caso solamente tengo 1. Vámonos de siguiente elemento, con el carbono. En el lado izquierdo únicamente tengo un carbono. Y hago la misma comparativa del lado derecho, en producto, me va a dar un único carbono. Vámonos con el caso de los oxígenos. Si yo me voy del lado izquierdo en reactivo, puedo observar que hay un 3. Por lo tanto, digo que tengo 3 átomos de oxígeno. Y ahora, si lo comparo con el lado de los productos, únicamente presento 1 nada más. ¿De acuerdo? Así que esta es nuestra primera cuenta. Esta cuenta nos permite revisar o vislumbrar cuántos átomos tengo de cada elemento y ver por dónde comienzo el balanceo. Por lo tanto, vamos a comenzar con el fierro. Si yo tengo 2 átomos de fierro del lado izquierdo, debería colocar un 2 del lado de los productos junto al fierro, para que automáticamente se vuelva 2 por 1, 2 al multiplicarlo y, ¿qué creen? Ya está balanceado. Vámonos al siguiente. Resulta que tengo que para el carbono, como tengo 1 y 1, automáticamente digo que está balanceado y no hay necesidad de colocar ningún número adicional. Pero aquí tengo un problema. Vámonos con los oxígenos. Del lado izquierdo tenemos 3 oxígenos. Y del lado derecho tengo 1. Por lo tanto, yo podría decir, bueno, entonces colocamos del lado derecho un 3 en el monóxido de carbono, en el CO. Colocando este número, automáticamente se mueven los oxígenos porque multiplico 3 por 1, me da 3 y ¿qué creen? Ya está balanceado. Pero al colocar ese número junto a un carbono, también cambio el valor de ese elemento. Por lo tanto,
en lugar de tener 1 como inicialmente estaba, ahora se mueve a 3. Por lo tanto, se mueve y se desplaza el equilibrio ahora del otro lado. Por lo tanto, para emparejar la reacción y el proceso quede totalmente balanceado, tenemos que colocar un número 3 junto al carbono. Por lo tanto, al modificarlo y multiplicarlo 3 por 1, me da 3. ¿Y qué creen? Ya tengo 2 fierros, 3 carbonos y 3 oxígenos. Por lo tanto, yo puedo decir que este proceso químico se encuentra equilibrado o balanceado. ¿De acuerdo? Si se habrán dado cuenta, no es tan complicado. El requisito que necesito es lo que tenga del lado izquierdo de mi flecha, que es el proceso, debe representar lo mismo que lo del lado derecho. Ahora, un consejo. Procuren utilizar esos famosos coeficientes estequiométricos no muy grandes. Es decir, vayan primero intentando con números pequeños y de ahí van aumentando poco a poco. ¿Para qué? Para que no se vayan a confundir al momento de hacer sus cuentas. Porque si trabajamos con números muy grandes, a la hora de que si podíamos ver si en este caso se simplifican o no, preferiblemente trabajo con números pequeños para que no te compliques tanto el desarrollo. ¿De acuerdo? Espero que haya sido bastante entretenido y bastante demostrativo este ejercicio para que, obviamente, como es el método que teóricamente se les considera el más sencillo, puedan pulir sus deficiencias en este método y cuando tengan otro tema que involucre este proceso, sean más rápidos al momento de resolverlo. ¿De acuerdo?